Entramos a las últimas secciones de nuestro programa. Bueno, por acá nos dice Olmes Calder que insistamos en la pregunta de la semana. Es una excelente iniciativa que nos obliga a pensar y a proponer con anticipación los mejores candidatos sin imposición de los directivos o directorios. Sí, hemos formulado una pregunta. La tenemos al principio. Bueno, vamos a ver si Santiago me ayuda a llegar a ella. Ahí está la pregunta. De pronto, es la primera vez que dejamos una pregunta. De pronto, por la falta de costumbre, no la han atendido mucho. Las personas que la han respondido pues son partidarias de la doctora Carolina Corcho. Pero bueno, todavía nos queda tiempo de aquí a la una y pico para responder el interrogante, y también quedará pues como pregunta para la próxima semana. La idea que tenemos en Periodismo Libre en Vivo es que podamos conformar un grupo de WhatsApp o a través de YouTube. Generaremos el mecanismo, ¿no? A través del mismo YouTube. Vamos a generar el mecanismo para que ustedes puedan responder la pregunta y tener los resultados en la próxima semana. Bueno, y entramos a nuestra primera sección de resumen, que es un resumen que hemos denominado hoy, un resumen vinculado con el ejercicio desarrollado por el presidente Gustavo Petro en los últimos días, que ha sido muy prolífico, es decir, muy abundante. Una gran cantidad de participaciones. La primera de ellas que queremos destacar es la presencia del presidente Gustavo Petro en la Organización de las Naciones Unidas, en la asamblea número 79 de este organismo, del que ya empezamos a hablar desde la primera entrevista que hicimos con Alejandro Campo. Y la verdad es que el presidente pues hizo una intervención supremamente interesante, como todas las que él hace. Vamos a escuchar, para empezar este resumen de lo que planteó en las Naciones Unidas, su planteamiento acerca de que está por comenzar una nueva historia. Pedí una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20.000 niños y niñas asesinados bajo las bombas. El proyecto democrático de la humanidad está muriendo con la vida. El control de la humanidad sobre la base de la barbarie está en construcción, y su demostración es Gaza. Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda. Resulta que el pueblo de Dios no era el pueblo de Israel, sino que el pueblo de Dios es la humanidad toda. Y los niños de Gaza, eso eran humanidad. Si la vida vence su extinción, ya no será la oligarquía global la que gobierne el mundo. Será derrocada para construir una democracia global. Una nueva historia está por comenzar. Gracias, muy amable. Me quedo con esta frase que pronuncia el presidente Petro en la ONU: el pueblo de Dios es la humanidad toda. Esto a propósito de que los propagandistas del sionismo y los justificadores del genocidio que comete Israel en Gaza dicen que eso es a nombre de Dios. No engañen a la gente. Yo respeto todas las creencias, pero ninguna creencia justifica un genocidio y una masacre. No. ¿Cómo así? Entonces, en nombre de Dios se puede asesinar a las personas, asesinar, como dijo el presidente, a más de 20.000 niños y en total a más de 42.000 personas. Eso es un engaño, eso es una infamia, eso es una burla para el mismo Dios de tantas personas que tienen una u otra creencia en Jehová, en el Islam, en las diferentes religiones o creencias, ¿no? Independientemente de cuál sea, es un agravio decir que
se puede justificar un genocidio que porque sea de la tierra de Dios. Eso además, eso es un precepto que no se puede tomar en sentido absoluto, ¿no? Pero pues los propagandistas del sionismo, para justificarse, usan esa narrativa. El pueblo de Dios es la humanidad toda, dijo el presidente Petro en las Naciones Unidas. Dijo también, y estos son apuntes que yo tomé de su intervención, también los pueden encontrar en la reproducción que hicimos del video del presidente Petro que está circulando en nuestro canal. Dijo el presidente que la poderosa oligarquía global es la que permite que se tiren bombas a las mujeres, ancianos y niños de Gaza, del Líbano y de Sudán, o se bloquee económicamente a los países rebeldes que no encajan en su dominio como Cuba o como Venezuela. Muy importante ese planteamiento, porque llama a que se levante también el bloqueo infame contra Cuba y contra Venezuela decretado por Estados Unidos. Dijo también el presidente Petro, le corresponde a la humanidad dar la batalla, es la hora de los pueblos. Entonces aquí está expresado un hecho que es importante y es que hay una actitud crítica del presidente en relación con la gestión de las Naciones Unidas, en relación con la gestión de los países imperialistas. Porque estos mangonean Estados Unidos, los países de la OTAN, Francia, Alemania, Inglaterra, el Reino Unido, ¿no? España, Italia. Los países hegemónicos, las grandes potencias, mangonean en las Naciones Unidas y las decisiones son absolutamente sesgadas. Lo vimos allí, alcahueteando la presencia de un criminal de guerra, un genocida, como Netanyahu, mientras a otros jefes de Estado, por circunstancias infinitamente menores, les niegan su entrada, ¿no? Entonces, unas decisiones absolutamente sesgadas y desproporcionadas de las Naciones Unidas. Dijo también el presidente, en lugar de dirigirnos a gobernantes insensibles, dirijámonos a nosotros, a los pueblos, para concertar las acciones comunes. Si la vida vence su extinción, o sea, si se evita que la vida desaparezca por la explotación del petróleo, del carbón, del gas, etcétera, ya no será la oligarquía global la que gobierne el mundo, será derrocada para construir una democracia global. La ayuda mutua, dijo el presidente también, la construcción colectiva del saber, la humanidad como nuevo sujeto político, es la base de una nueva significación del socialismo. Esto es importante porque no siempre el presidente habla de socialismo y habla de un nuevo sistema socioeconómico y político como es el socialismo. Ya no es la hora de los gobiernos, sino de los pueblos. Importante este planteamiento en relación con la resignificación del socialismo, la ayuda mutua a la construcción colectiva del saber, la humanidad como nuevo sujeto político, es la base de una nueva significación del socialismo. Y finalmente, la mayor batalla de la vida de la historia humana es una revolución mundial, dijo el presidente. También se entrevistó con Mahmoud Abbas, quien es el presidente del Estado palestino, que tiene su sede en Cisjordania, y allí expresó pues su solidaridad al pueblo palestino, y Abbas agradeció la solidaridad y la verticalidad con la que el presidente Gustavo Petro se ha solidarizado con Palestina y ha repudiado el genocidio en Gaza. Según otra noticia, el presidente Petro entregó el acuerdo firmado de Escazú. Dijo el presidente, entrego formalmente a la ONU el acuerdo de Escazú debidamente ratificado. Agradezco al Congreso de Colombia la aprobación de la ley y al magistrado Ibáñez su ponencia favorable y a la Corte Constitucional su decisión también. Otra noticia relacionada con el ejercicio del presidente Petro es que entregó el parque solar fotovoltaico en Montería el viernes. El gobierno del cambio y la empresa Celestra,
entregaron en Montería, Córdoba, el Parque Solar Fotovoltaico La Unión. El complejo de más de 220.000 paneles solares generará energía limpia para 132.000 hogares y beneficiará a cerca de 433.000 personas de estratos vulnerables. Una cuarta noticia. Vamos a ver este video breve. Las obras que los medios de las élites no difunden. Parque solar fotovoltaico en Montería. También el presidente Petro explicó cómo se enriquecen los negociantes de la energía, cobrando un kilovatio hora que vale 200 pesos, lo cobran a casi 1.000, dijo el presidente. Vamos, escuchémoslo. Y gas importado, aunque el importador, están diciendo en la prensa que vamos a importar gas, es carreta. Nosotros estamos importando gas hace años. Lo que pasa es que el importador del gas es el dueño del medio que dice que vamos a importar gas. Entonces nos confunde. Pero nosotros estamos importando gas por Barranquilla hace años. Y ese precio viene con los costos del gas internacional y es el más alto de todos los energéticos que consumimos. Dicen que ya a través de un movimiento especulativo en Colombia, el gas colombiano está saliendo más alto, más precio que el gas importado, lo cual pues realmente es un robo, porque ¿cómo va a salir el gas colombiano más caro que el que importamos? Si está aquí. Bien, entonces el precio kilovatio hora de Urrá lo venden al precio del gas. Si el precio del gas está a 1.500 pesos kilovatio hora en sequía, porque se aprovechan de las condiciones climatológicas, entonces a Urrá que le sale a 220 vende a 1.000 o algo cercano a 1.000. Imagínense la ganancia. Cualquiera de ustedes que tenga ganado o algo, imagínense si sus costos son 220 pero vende a 1.000. La libra de carne, supongamos que cuesta el kilo de carne 220 centavos con conseguirlo del pasto, del agua, de las vacunas de la vaca, pero se vende a 1.000, entonces está ganando 800 pesos por kilo. Ese se vuelve rico en un 2x3. Solo que aquí no es con carne y eso no pasa con la carne, al contrario. Eso pasa con la generación eléctrica y lo pagan absolutamente todas y todos los colombianos, exagerando el precio en 4 o 5 veces más que sus costos. Muy bien, vean, miren ustedes escuchen ustedes la denuncia tan grave, ha venido insistiendo en ella el presidente Gustavo Petro de tiempo atrás. Se enriquecen de manera multimillonaria los intermediarios, como suele ocurrir aquí con todos los comerciantes y los intermediarios a gran escala, con la energía. Ojalá haya soluciones de fondo a esto que ha venido denunciando el presidente Gustavo Petro. En el conversatorio número 19 de la jurisdicción constitucional, el presidente Petro se refirió al concepto de colapso climático a partir del comienzo de la quema de la selva amazónica en este mes. El concepto hay que desplazarlo de crisis a colapso, dice el presidente. ¿Qué pasa? Primero se hablaba de cambio climático, luego de crisis climática, ahora hay que pasar a la etapa del colapso. Eso es lo interesante del planteamiento del presidente Petro, quien habla también de los derechos de la naturaleza y de crear una jurisdicción para evitar la extinción del planeta. Entonces, el presidente también les dijo allí a los integrantes de esta jurisdicción constitucional que las ideas y la política se quedaron atrás de la ciencia, que es lo que está planteando él, en relación con lo del colapso climático. Escuchémoslo brevemente. Vivíamos el colapso climático, lo vivimos aún, lo colocaban como una más de las crisis, y el estancamiento económico, las 5 crisis que dilucidaron en medio de
su club social y que a través de medios de comunicación pues se expresan como ideas de la gente que más ha acumulado capital en el mundo hacia la humanidad. 5 crisis al mismo tiempo que en mi opinión están relacionadas y que ameritan no un análisis pormenorizado de cada una de ellas, que no podríamos ahora, sino el por qué están interrelacionadas, por qué la guerra, por qué el hambre, por qué la pobreza y la desigualdad social que conlleva, por qué el estancamiento económico se correlacionan con el colapso climático que ya no llamo crisis. Ha cambiado el nombre, porque hace unos años se llamaba el cambio climático. No daba la noción de lo que significa un simple cambio de clima que cualquier colombiano experimenta en un día, simplemente yéndose de viaje en su propio país, hacia el concepto de crisis climática, mucho más descriptivo de lo que pasa. Pero a partir del comienzo de la quema de la selva amazónica en este mes, el concepto hay que desplazarlo de crisis a colapso. Porque la quema de la selva amazónica en la ciencia es uno de los puntos de no retorno, concepto que ellos han construido, que nunca debimos haber alcanzado. Y ya lo estamos viviendo. Este tema no lo pone en discusión la política, no es en el debate político ni derechas ni izquierdas que aparece el problema del colapso climático en la discusión humana. Lo pone la ciencia. Y cuando es la ciencia la que inicia un debate es porque en realidad la política y los sistemas de ideas alrededor de la política, de la discusión política, se han quedado atrás completamente, han sido desfasadas. Yo le agregaría a la política la economía, mi profesión, porque es la economía la que genera la crisis o el colapso climático. Muy bien, pedagógico este planteamiento, me parece interesante y por eso dejamos este pedazo, este fragmento hasta el final, porque nos está planteando el presidente Petro que las ideas, la política, el sistema de ideas, una cosa es la ideología, otra cosa la ciencia, incluso la economía se quedaron a la saga de la ciencia. Y por eso plantea un cambio no solamente de concepto, sino de lucha frente a un fenómeno como el del colapso climático, en el que siempre ha venido insistiendo y que lo plantea como el fondo de los problemas que afectan a la globalidad. Una sexta noticia en este plano de las ejecutorias del presidente Petro en estos últimos días es el del anuncio de que los militares, los ingenieros militares, se reactivará su ejercicio en Colombia y construirán ramales del tren, del sistema de trenes, al estilo de lo que ocurrió en México, ¿no? Entonces empieza a, tomar ese referente del Tren Maya. Es un sistema de redes férreas enorme, gigantesco, construido con la ayuda, entre otros, de el ejército en México. Dice: RT militares iniciarán la construcción de un tramo del ferrocarril en Colombia. Los uniformados recibieron capacitación de expertos mexicanos y participaron en la edificación de 2 ramales del Tren Maya. Como que una información supremamente importante. Ojalá esto también se lleve a la práctica. Y en relación con el presupuesto, pues el Congreso, en las cámaras respectivas, en las comisiones respectivas del Congreso, en ese sabotaje sistemático a todo lo que tenga que ver con el gobierno, hay que entender ese sabotaje como el querer de las oligarquías, de la derecha, del llamado centro y la extrema derecha, de torpedear todo lo que tenga que ver con el gobierno con miras electorales, ¿no? Con miras a que en el 2026 el gobierno no tenga que mostrar. Así de sencillo. El presupuesto es absolutamente necesario, tanto así que como no lo aprobaron en las comisiones y por lo tanto se cayó el procedimiento, entonces el presidente lo tendrá que decretar.
Y ese presupuesto va a ser de 523 billones, o sea, millones de millones, 523 millones de pesos, con el cual el gobierno no pretende endeudar más al país, como dice la derecha. Pues el ministro Ricardo Bonilla dijo que fue el gobierno de Iván Duque el que endeudó al país y le dejó ese lastre al gobierno del presidente Petro. Fue ese gobierno el que en el 2020 llevó la deuda pública financiera de 49% del Producto Interno Bruto al 61% del PIB. Es decir, 200 billones de pesos. Por esa razón, dice el ministro Bonilla, tenemos que pedir cada vez más recursos para el servicio de la deuda, es decir, el pago de la deuda, y eso erosiona, afecta las necesidades de inversión del país. Fue el gobierno de Duque el que congeló el precio de los combustibles y dejó esa terrible deuda, que como ustedes saben, ha causado tantos problemas. Y la última noticia en relación con este resumen de lo hecho por el presidente Petro es que respondió a Álvaro Uribe sobre la llamada ley financiera que se verá obligado el gobierno a presentar para completar el presupuesto. Y el presidente Petro dijo: no, señor Uribe, la ley de financiamiento es para pagar la deuda en dólares, en 5.600 millones de dólares que su pupilo Iván Duque nos dejó con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el señor Duque se endeudó de manera multimillonaria con el FMI y dijo: no, señores del FMI, nosotros les pagamos eso en 2 años. Ahí no hay lo irresponsable. Pero lo más grave, la gran mayoría de esos recursos, de ese endeudamiento, no se sabe dónde fue a parar. Entonces se largaron, como denunció el senador Antonio Correa y como viene denunciando la Contraloría, se dedicaron a gastar y gastar, a crear empresas de papel, ¿no? Durante la pandemia. Solo porque quiso ayudar a financiar. Entonces dice el presidente: Duque nos dejó esa deuda con el FMI que se paga solo durante 2 años y solo porque quiso ayudar a financiar la nómina a los grandes empresarios del país. Gravísimo, pues, y la quiebra en que dejó económicamente Duque al Estado colombiano. El resumen de las ejecutorias del gobierno del presidente Petro en los últimos días.